Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Gracias, amigos televidentes, por estar en un programa más de Café con Pan. Café con Pan es un programa de entrevistas políticas y van a disculpar si los canso, pero se transmiten todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 1 de la tarde. 2 entrevistas con 2 invitados diferentes. 2 entrevistas siempre en el marco de lo que nosotros hemos llamado las entrevistas políticas, porque en nuestro país se viene un evento nacional de cambio de autoridades, tanto alcaldes, consejos municipales, diputados del Parlacen, diputados de la Asamblea Legislativa y también a la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República. Ya saben que nos pueden ver en señal directa, igual en Cable Claro, Canal 67, y Cable Tigo, Canal 67. Y esta entrevista que viene a continuación, también la transmitimos simultáneamente en Facebook Live, en ESTV, Canal 67 de Facebook Live, y también en ESTV, Canal 67 en YouTube, donde también se pueden inscribir en nuestra página. Así que tenemos un invitado que, por petición del pueblo salvadoreño, de nuestros televidentes, aquí en las salas de redacción del Canal 67, nos pidieron que volviéramos a entrevistar al coronel José Antonio Castillo. Él es candidato a diputado del Parlacen por el Partido Arena, y por el rating, por la aceptación, por el enorme impacto que causó esa entrevista, nos han estado llamando, hasta en la noche llaman, pues, pidiendo esta entrevista que se repita, no la misma, sino que otra. Así que bienvenido, coronel, gracias por estar en su casa, en Café con Pan, aquí en Canal 67, gracias por estar, porque usted nos ayuda muchísimo a nosotros, porque lo miran, sabe que en menos de una semana después de que usted salió, aumentamos de 200,000 televidentes a 350,000. ¿Lo sabía? No lo sabía, licenciado. Sépalo. Bien, encantado. Bien. Mucho gusto, licenciado. Agradecido porque Café con Pan nos dé la oportunidad de poder estar nuevamente ante la teleaudiencia y poder llevar hacia ellos los temas importantes que vive nuestro país, El Salvador. No, y lo importante es decirlo en la forma que usted lo dice, en una forma natural, que es apegada a toda verdad, ¿verdad? Es muy certera la información que usted maneja. Y eso es lo que necesita el pueblo, ustedes, amigos televidentes. Nosotros traemos a estos candidatos para que ustedes los evalúen, y el día que que el soberano vaya a ejercer su sufragio, diga, pues voy a apoyar a este, ¿va? Voy a apoyar a este otro, o a este no, etcétera. Entonces, este es como una, nosotros se los presentamos para que ustedes los evalúen, usted, el pueblo salvadoreño, los televidentes. Bueno, coronel, entrando ya en materia, cuéntenos cómo están las finanzas del Estado, a su entender, a su criterio. Bueno, el tema de las finanzas del Estado quizá viene a ser la parte más crítica que en este momento enfrenta el gobierno de la República, en tanto que las finanzas hoy por hoy constituyen la pata coja sobre la cual tiene problemas el gobierno. Así la dicho de una vez. Del carro, digamos. Sí, definitivamente. Mire, es que lo que pasa es de que en este momento El Salvador está atravesando el crecimiento económico más bajo de toda la región centroamericana. Pero no de la historia de El Salvador. Y en toda la historia de El Salvador. Incluyendo, aunque estuviéramos en guerra, las anteriores, en la historia, pues cuando estábamos en guerra. Ni aun cuando estuvimos en guerra, tanto en el conflicto armado, ni tampoco en el periodo de la pandemia, El Salvador había caído en un crecimiento tan bajo como el que tiene en este momento. Y es que la economía registra un crecimiento del 0.8 según No entendidos de la materia. Según lo está dando a conocer el Banco Central de Reserva. Información oficial. Esta es la información oficial que nosotros podemos leer de las páginas electrónicas del Banco Central de Reserva, y ahí es donde nos damos cuenta que lo que está pasando es que entre enero y julio de este año las empresas han exportado 377 millones
de dólares menos. Y el año pasado. Sí, en relación a el año pasado, al compararlo con el año pasado y al crecimiento económico que tenía nuestro país el año pasado, estas empresas han caído en una baja en las exportaciones, y que esto se ve reflejado. ¿Por qué? Porque los principales socios que le compran a El Salvador son los que no han estado comprando con la misma, al mismo ritmo que lo estaban haciendo el año pasado. Esto nos permite evaluar y observar que tenemos una caída de exportaciones. Estados Unidos, para citar un ejemplo, tiene una caída del 72%. Las exportaciones con Estados Unidos, que es... O sea, nosotros en relación con Estados Unidos. Sí. Ajá. Las exportaciones que tenemos a Estados Unidos cayeron el 72%, y esto que Estados Unidos es el principal socio comercial. Luego vemos las exportaciones que van a Guatemala, que son también han caído, pero han caído un menos 0.3%, y las exportaciones que teníamos a Honduras, estas sí tienen un crecimiento, una caída mucho más grande en relación a Guatemala, porque ya constituyen el menos 13.3%. Cuando nosotros evaluamos eso, entonces nos damos cuenta que al gobierno no le ajusta el dinero para poder pagar las obligaciones, una de ellas las deudas que tiene con la banca, porque las obligaciones que tiene El Salvador o las que tiene el gobierno de la República son muy grandes, al grado tal de que estamos ya alcanzando el tope del Producto Interno Bruto, sobre el cual se pueden sostener deudas. Y entonces cuando nosotros vemos que se vendió como una panacea, como algo que iba a venir a solucionar los problemas de El Salvador, y se compró Bitcoin por arriba de $500 millones. Fue un tema que tocamos la vez pasada, ¿no lo tocamos? Lo tocamos así quizá de una manera muy somera, quedó pendiente, ¿verdad? Pero claro, el Bitcoin que ha registrado un hundimiento, una caída, y probablemente el Bitcoin nunca va a lograr consolidarse, porque hay que tener bien claro que una cosa es que todos los países del mundo, el futuro de los países del mundo es apostarle a las monedas digitales, pero no apostarle al Bitcoin. ¿Y que no el Bitcoin es una moneda digital? Por supuesto que sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que las monedas digitales, y todos los países industrializados, capitalizados, la van a tener, y de esta forma vamos a ver cómo Estados Unidos va a tener el dólar digital, Europa va a tener el euro digital, Japón va a tener su moneda también digital, China va a tener el yuan digital. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todas estas monedas digitales van a estar supervisadas por el Banco Central de Reserva de su respectivo país. Correcto. A diferencia de las criptomonedas, como el Bitcoin, que es una moneda que puede permitir que se den cosas como las que se dio en nuestro país. Cuando una acción que probablemente dejó abierta una puerta permitió que se fuera dinero del que ya se había comprado en nuestro país en Bitcoin, y cosas como esas pueden pasar. ¿Y todavía se siguen comprando Bitcoin? Recientemente, creo que hace 2 semanas, se aprobó la compra de más Bitcoin. ¿No sabe de cuánto? Sí, se estaba aprobando que se comprara $1 millón más en Bitcoin. O sea, cuando nos damos cuenta, se le dijo a la población que esto iba a traer beneficios, pero hoy nos damos cuenta que incluso lo que se iba a hacer del hospital de animales, que se dijo que era con fondos de Bitcoin, no era de fondos de Bitcoin, de ganancias. No, era de no puede ser de ganancias. Era de préstamos internacionales. Sí, no puede ser de ganancias porque nunca ha habido ganancias. Porque solo se ha perdido. Pero bueno, lo dijeron así, y resulta ahora que en realidad lo que hay detrás es un préstamo para cubrir esto. Y cuando nos damos entonces nosotros cuenta que la situación que está viviendo nuestro país golpea a todos los sectores de la sociedad salvadoreña, entonces el plan de gobierno viene a resultar que se le traban las carretas en esta parte. Y esto tiene que ver con qué. Si lo evaluamos por las partes judiciales, y si quisiéramos evaluar solo las partes más importantes que dinamizan la economía de este país, o que son las que responden a las necesidades fundamentales, primordiales de vida de nuestra población, podemos ver, evaluemos una, por ejemplo, Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura, nuestro país está entrando
porque todavía no ha llegado, a una crisis alimentaria que va a tener... Ahí nos quedamos, crisis alimentaria o hambruna. Sí, que va a tener su mayor exponencia en el año 2024. ¿Por qué razón? Por la baja producción de cosechas que tuvo nuestro país. ¿Y esto a qué se debió? Bueno, es que se entregaron 30,000 quintales de maíz que fueron destruidos, lamentablemente, y que era una producción que había salido en el año 2019, que bien cuidada, bien preservada, pudo haberse entregado con tiempo y no haberla destruido, porque estos 30,000 quintales pudieron haberse convertido... ¿Se destruyeron por qué? Porque ya no servían. Bueno, dicen que tenían una bolsa de empacamiento en la cual estaba el rostro del gobierno anterior. Y que por alguna razón decidieron al final destruirla. El punto, pero sabiamente o le hubieran cambiado la bolsa. Sí, se podían mandar a hacer nuevas bolsas, le ponen la cara de la que le quieren poner. De la actual administración. Sí, de la actual administración, gobierno de El Salvador, y se le entregan a los agricultores. ¿Por qué? Porque el agricultor... No, pero aquí, según lo que ha manifestado, disculpe, coronel, es que se pudrió eso. Sí. Los 30,000 quintales de semilla mejorada, de frijol, abono y todo, se pudrió. Fue un descuido. Cuando vinieron a ver y dijeron que iban a entregarlo, ya no podía entregarse. Ya no servía. ¿Y qué quedó nada más? Que destruirlo, y pues se hizo público de dominio público. Verdadera lástima, ¿verdad? Claro, porque esto significaba que 300,000 paquetes, esos 30,000 quintales se iban a convertir en unos 300,000 paquetes. Correcto. Que iban a llegar al agricultor, que tanto lo estaba sintiendo. No solamente porque existe una selectividad en tanto de que se le está dando semilla únicamente a quienes son afines al gobierno, sino también porque se venía un invierno que iba a ser no tan copioso como el primero. Vamos a quedarnos hasta aquí, vamos a continuar en donde nos quedamos al venir del corte comercial. Amigos televidentes, estamos platicando con una figura que de verdad se está convirtiendo en viral, en aceptada masivamente. Coronel, lo felicito. ¿Me entiendes? El coronel José Antonio Castillo es candidato a diputado del Parlacen por Arena. Así que, amigos televidentes, no nos cambie, ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por seguir siempre con nosotros, fiel a este programa número 1 de entrevistas políticas, Café con Pan, en Canal 67. Estamos conversando, platicando, aprendiendo, admirando también al coronel José Antonio Castillo. Él es candidato a diputado del Parlacen de Arena. Ubíquelo, pueblo salvadoreño. Evalúelo. Y ahí usted tome la mejor decisión. Nos habíamos quedado que estábamos hablando ahí que cómo está el Ministerio de Agricultura con respecto a la entrega o que se perdió esos 30,000 quintales de semilla mejorada y abono y todo lo demás. Sí, bueno, esto de cara a la situación de inseguridad alimentaria que tiene El Salvador, de cara al fenómeno de la niña que está por llegar y que todavía... El cambio climático, ¿va? Puede estar relacionado al cambio climático. Los fenómenos tanto del niño como de la niña tienen ya un proceso expliquémosle a la población cuál es el del niño y cuál es el de la niña. El proceso, el fenómeno del niño es aquel que nos provoca una cantidad desbordada de agua. Okay. Y el fenómeno de la niña es el que nos puede presentar sequías por un periodo muy prolongado. Se estaba hablando de que iban a haber canículas, sobre todo finalizando julio, en todo agosto y finalizando a septiembre, y esto iba a venir a impactar en la producción agrícola de El Salvador. Los agricultores decidieron no sembrar, muchos de ellos. Uno, porque no tenían la semilla para sembrar. Dos, porque los insumos agrícolas... En la primera siembra. En la primera siembra. En la postrera. No es la siembra postrera, que viene siendo ahí casi por octubre, finalizando octubre, empezando noviembre. Correcto. Y luego viene a dar paso a la cosecha de frijol, sí. Que cuando termina esa, entonces se siembra frijol para que podamos tener la cosecha alimenticia básica que consumimos los salvadoreños. Y está a punto de terminar el fenómeno de la niña, porque no ha llovido, o sea, hemos tenido calores extremos, sí. Terrible. Sí, estamos casi, digamos, no podemos decir con total exactitud que estamos terminando el fenómeno de la niña, porque incluso
aún dentro del periodo de canícula que se preveía que no iba a llover, hemos tenido una cantidad muy significativa de lluvia, influenciado por el huracán que estaba entrando a la costa atlántico de Miami, por esta parte. Correcto. Y nos provocó lluvias aquí en El Salvador. Pero no solamente los problemas que tiene El Salvador, bueno, hay problemas también en el Ministerio de Salud. Pues cuéntenos. En salud, bueno, continuamos, y esto no es nuevo, porque hay que decirlo aquí. Algo que nos debe caracterizar a nosotros es hablar con la verdad. Y la verdad os hará libre. Y así lo dijo, sí. Lo dijo Jesucristo. Lo dijo él. Bueno, en el tema de salud continuamos con un desabastecimiento en la red hospitalaria de El Salvador. ¿No hay medicinas? No hay medicinas. O sea, la gente llega y se da cuenta que las medicinas que requiere vitales para restablecer su salud. ¿Ya están haciendo cercana o siempre se tarda un montón de tiempo? Las citas están quedando para un año. Esa es la realidad, tanto en el Seguro Social como en la red de hospitales nacionales. Y esto lo han dicho las autoridades del Ministerio de Salud y lo han reiterado también las autoridades del Colegio Médico de El Salvador. Las personas que pueden hablar, porque hay otras personas que no pueden hablar. Hay otras personas que no pueden hablar. ¿Qué otras personas? Bueno, no pueden hablar los empleados. No puede, porque veamos el caso. Hubo una persona que salió a denunciar esto en una sindicalista del Hospital Blum. En el Hospital Blum ya no la dejaron entrar. Pero ya, ¿y en qué quedó eso? Bueno, está en el limbo de las personas que son despedidas que por su militancia política o si son... ¿Y esto cómo se puede interpretar, coronel? Esto se puede decir o interpretar como, pues estamos hablando de que existe muy poca tolerancia al disenso político laboral. O sea, si laboran instituciones del Estado, ahí van los mensajes, los memorandos. ¿Y eso se queda a ese nivel de empleado o también llega hasta los directores y subdirectores? No, es que hay una línea y la línea es para todos. No puede haber una línea que esté como de una forma selectiva. Sí, no, porque a nivel de rumor se dice que un subdirector de, no sé si de la red hospitalaria. De salud, digámosle, porque sí. No sé si es del seguro o de los hospitales. Parece que él se lanzó, quería ser candidato. A diputado. A diputado, pero parece que ahí pasó algo, no sé. Sí. No sé si usted sabe algo. Bueno, yo tuve al menos conocimiento que lo que le habían dicho es, mira, tú ibas a tomar posesión de este cargo, pero ya no vas a tomar. Y tampoco te vamos a dejar participar en el partido que estabas buscando ser candidato a diputado por San Salvador. Esos son los temas que pasan. Es correcto, es la dura realidad. Es la dura realidad de El Salvador, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Regresando al tema de salud, que, bueno, hay cosas importantes que requieren prioridad en nuestro país. Uno la debe valorar. Sobre todo, ¿qué es lo que le afecta a la gente que nos está viendo? A usted, salvadoreño, que me ve en este momento. ¿Qué le afecta? Le afecta la salud. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le construyan el Hospital Rosales o que venga un concurso Miss Universo? Hablando del Hospital Rosales, ¿ya están trabajando en ese predio? Sí. Ya están, va. Sí. Entonces hoy sí se va a hacer realidad. No, pues es la cuarta piedra que ponen. No digo yo, pues óigame, no. ya hay maquinaria, ya hay obreros trabajando ahí. Mire, nosotros tenemos que ser optimistas y creer que en esta oportunidad, no solo porque el gobierno está llegando al fin de su primer año de gobierno o del año de gobierno que le corresponde. A su primer periodo. Al periodo en este momento. El periodo es de 5 años. Sí, es de 5 años. Entonces, yo creo que al menos deben de empezar con la obra que dijeron que la iban a inaugurar en el primer año. De la misma forma que dijeron que en este año iban a hacer la presa del Chaparral. Y ya pasaron 4 años y no la vemos. Y de la misma forma que dijeron, estos gobiernos anteriores solo parches le ponen a la carretera de Los Chorros. Y en 4 años solo hemos visto parches. Yo creo que el viaducto de Los Chorros, antes de que se nos vaya a convertir en otro elefante blanco, debería ser analizado cuál es la solución, porque requiere una solución. En este problema esa carretera está teniendo
un impacto sobre la vida de población que circula para Occidente, la gente que va para Sonsonate, la gente que va para Santa Ana, gente que va para Lourdes Colón, que son impactados en su calidad de vida por todo el tiempo que tienen que... No, y las trabazones que se hacen ahí. Y habrá forma de cómo se pueda buscar una solución. Yo veía, estaba leyendo el día de ayer que había tráfico hasta las 11 de la noche. Porque hubo un desborde ahí en Los Chorros. ¿Y por qué no cerrarla o desviar que los vehículos, que son pocos ya, a esa hora de la tarde-noche, que vienen de Occidente, que entren por la carretera de Quesaltepeque, entrando a La Gloria, y para que San Salvador pueda desalojar toda la cantidad de vehículos, habilitando 3 carriles hacia Occidente y dejando un carril para trabajo, que sería las obras que están haciendo ahí el Ministerio de Obras Públicas. Correcto, bueno, esperemos que lo solucionen pronto. El punto es buscarle una solución. Vayámonos a INSAFOR. A mí me gustaría que habláramos del Ministerio de Trabajo y de INSAFOR, coronel. ¿Qué le puede contar a la población con respecto a eso? INSAFOR desaparece después de 30 años. Yo aquí estuve entrevistando al director de INSAFOR, al licenciado Montenegro, sí, y nos dio una cátedra de todos los servicios que llevaban a los cantones, a los caseríos, etcétera. La formación profesional presencial, que representa el 85%, y que estos son con aportaciones de la empresa privada, tengo entendido. Pues sí, háblenos de eso. Bueno, creo que el 1% se le descuenta a las empresas para que vaya a la cotización que va para INSAFOR. Pero regresamos a por qué razón tiene que ser cerrado INSAFOR. Se está cerrando INSAFOR por la misma razón que se le quitó el FODES a las alcaldías. Es porque no hay dinero. Porque INSAFOR ha hecho algo loable por nuestro país. Por 30 años. Durante 30 años, INSAFOR capacitó a 5.6 millones de salvadoreños en diferentes campos profesionales del saber. ¿Sí? En oficios también. Y también en oficios, pero sobre todo lo más importante, INSAFOR preparó, capacitó, profesionalizó a la gente más pobre de El Salvador, la que no podía pagarse una capacitación. No, buscó INSAFOR. ¿Y qué logró en ese tiempo? Bueno, 370,000 salvadoreños fueron capacitados en INSAFOR y salieron ya directo para convertirse en mano de obra profesional que va para las diferentes empresas. Porque mucha de esta gente que se capacita va para las maquilas, para conocer, y por eso es que las empresas pagan el 1% de eso. ¿Y cuánto tenía INSAFOR? O sea, le estamos quitando la oportunidad a tantos millones de salvadoreños. Dicen que ronda los 40 millones. 42 millones de dólares. 42 millones de dólares que hoy, eso, hombre, si 42 millones lo comparamos con los 500 millones de dólares que se tiraron a la basura en el Bitcoin. Hay una gran diferencia. No, la verdad, yo creo que... Bueno, pero aquí no solamente fue el Bitcoin, también Google hace poquito, ¿no? Un contrato de 500 millones de dólares. Me gustaría que hablara de eso porque la población se pregunta y hay que instruirla. Bueno, digamos que yo quiero, antes de llegar a ese punto, no dejar pasar que de la misma forma como se le está coartando el espacio, la oportunidad a los jóvenes para que vayan a prepararse, y los trabajadores que van a pensionarse. ¿Qué ha pasado? Bueno, las pensiones... es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, pero las pensiones al 31 de diciembre del año pasado tenían una utilidad... No, pero usted me habla a nivel macro. Hábleme a nivel micro. ¿Cuánto es la pensión promedio del salvadoreño? $400. No va a pasar de eso. Y toda aquella reforma de pensiones que se lanzó con bombo y platillo estaba diseñada sobre la base de que mucha de la población... ¿Quién es el que ha salido mayor beneficiado con todo esto? Bueno, el que ha salido beneficiado solamente son dos. Uno es el gobierno, porque el gobierno durante 4 años negoció con las AFP que no va a pagar intereses durante 4 años. ¿Y quién pierde en ese tiempo? Los futuros pensionados. ¿Sí? El FMLN cometió la ingratitud de pagar el 1 o 2% al préstamo de obligaciones de pensiones,
al fondo que se había creado. Al fondo de pensiones. Al fondo de pensiones. Y bueno, hasta que la Sala de lo Constitucional le dijo, mire, lo menos que puede pagar es usted al 3. Y se paseó en la vida de los salvadoreños que tenían que pensionarse. Bueno, vamos a otro corte comercial, vamos a seguir platicando cuando regresemos con el coronel José Antonio Castillo, que hoy por hoy es el que mayor teleaudiencia ha tenido aquí en nuestro programa Café con Pan. Es un orgullo estarlo de nuevo entrevistando, coronel. Gracias por estar en la casa. Estar en este programa. Gracias, oiga. Así que, amigo televidente, ya volvemos. No nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar en su programa favorito, el número 1 de entrevistas políticas de El Salvador, Café con Pan, de aquí de Canal 67. Estamos conversando con el coronel José Antonio Castillo, él es candidato a diputado del Parlacen del Partido Arena. Coronel, ¿quién salió? Está ahí, no me habíamos quedado. ¿Quién salió beneficiado con esto de las pensiones? Bueno, quien sale beneficiado, y empezaba a decirlo, es el gobierno, quien pues va a tener oportunidad de ahorrarse 455 millones de dólares al año durante 4 años. Entonces se quita una carga que tenía que pagar. Pero también quien sale beneficiado es los administradores de fondos de pensiones, que el año pasado estaban ganando apenas 17 millones de dólares y hoy van a alcanzar, o al menos tienen proyectado ganar al cierre de ejercicio 39 millones de dólares. Estamos hablando que van a aumentar su ganancia en 22 millones de dólares. Sí. Así de fácil. Y quien perdió es el trabajador. ¿Por qué? La gente se pregunta eso. La población puede estar diciendo, sí, van a ganar en un año 39 millones, han estado ganando 17, van a tener una ganancia extra de 22 millones. Eso, sí. Pero ¿en qué afecta al pueblo salvadoreño? Bueno, al cotizante. En realidad, al cotizante le afectan en dos cosas. Uno, en que en el rendimiento de su pensión se recorta. Y dos, en que la cantidad de lo que va a recibir como pensión se disminuye. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que estamos ante un programa de gobierno GMN. ¿Qué es eso? Un gobierno del maquillaje nacional. Ah, bueno. No, sí, es que GMN. Sí, es la realidad. Gobierno de maquillaje nacional, sí. Eso es. Cuando todo se pinta como excelente en renders y que somos los mejores y que tenemos el Starling y que tenemos el concurso Miss Universa y que vamos a realizar los Juegos Deportivos Centroamericanos más exitosos. ¿Cuál es la realidad? Que los últimos Juegos Deportivos Centroamericanos que realizó El Salvador, allá por el 2002, tuvimos 200 medallas. ¿Y hoy? 37. Pero no todas de oro, va. No, ¿cuáles? Las 37 No, de oro, un par de oro fueron. Bueno. Sí, pero bueno, lamentablemente hay que fomentar el deporte, va. Hay que fortalecer el deporte y hay que ir a la cantera. Tenemos un problema con la selección nacional. ¿Cuál es el problema que tiene la selección nacional? Que no hay formación en las canteras. ¿Y a qué le estábamos apostando? Le estábamos apostando a competir contra la Liga Mayor y crear una Liga Nacional. Nicaragua lo gana ya, vaya. Sí, no gana Nicaragua, no gana el Caribe, o sea, no le ganamos a nadie. Es increíble. Y los fogueos nuestros van entonces a la segunda y tercera división. Salir de este bache va a costar, pero se va a revisar. Ojalá que puedan ustedes, los que puedan ganar, pues hacer algo por esto. Pero hoy hablemos de otro tema, coronel. La población quiere saber cuáles son los compromisos que tiene o las deudas que tiene el Estado. Bueno, esto en razón de cómo nuestro país ha venido año tras año adquiriendo más deuda. Yo recuerdo que esa frase plasmada en una placa que quedó de mi general Maximiliano Hernández Martínez, que puso en la Asamblea Legislativa, que decía, propongo a la faz de la nación que no se contemple nunca más la contratación de nuevos empréstitos, deudas.
No, o sea, préstamos, pues. Préstamos. O sea, la gente préstamos internacionales. Eso, la gente entiende eso, préstamos internacionales. Porque, ¿cuántos son? La cantidad es... No, digo yo, por detalle, si lo tiene usted el conocimiento. Bueno, tenemos una deuda total Ajá. que está llegando ya a los 27,000 millones de dólares de deuda externa. Sí, pero. Y cuando asumió este gobierno en el 2019, ¿de cuánto era la deuda externa? La deuda externa, cuando asume este gobierno, andaba entre el 18 y el 19%. Y hoy es 27. Estamos llegando a una cantidad ya antes mencionada. 27,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que ha aumentado 9,000 millones de dólares solo en este periodo. En este periodo, sí. ¿Y está documentado eso? Todo, no, claro, todo está documentado. Lo que pasa es que aquí han venido todos los premios, todos los préstamos que se han venido haciendo. Si nosotros vemos cuando finaliza el conflicto armado, no teníamos una deuda mayor, que comenzó a crecer cuando hubo necesidad de comenzar a ¿cuánto era la deuda cuando finalizó el conflicto armado? Teníamos una deuda cercana a los 1,000 millones de dólares. Era mínimo. Era mínimo, claro. Así. Ahora, también cuando finalice el conflicto armado teníamos el colón como moneda. Ese es un aspecto bien importante que también hay que mencionar. Luego el gobierno comenzó a endeudarse, se adquiere una deuda también con los terremotos de 2001 que destruyeron casi todo El Salvador, pero que ni aún así la deuda se disparó. La deuda, y esto hay que decirlo con toda propiedad y con verdad, la deuda se comenzó a disparar en el primer gobierno del FMLN y el segundo gobierno del FMLN. ¿Fueron gobiernos para usted, si los calificara, cómo fueron? Lamentablemente desastrosos para la sociedad. Desastrosos. Ahí están los resultados. Tenían cosas buenas. Hay que decirlo también, por ejemplo, ese programa del vaso de leche para los niños. Pero todavía se bueno, está dando. Parte social, yo creo que ya no se da. No. Las escuelas no se da. Las escuelas están reportando que no están recibiendo, ya casi va a finalizar el año escolar, y que al finalizar este año apenas han recibido el 33% de lo que recibieron el año pasado. No, del presupuesto escolar que tenían que haber recibido hoy. Esa es la realidad. Y entonces cuando nosotros vemos esto, todas las obligaciones que tiene el Estado salvadoreño y que las tiene que materializar el gobierno de la República. ¿Y por qué no lo informamos al pueblo eso? Claro, son obligaciones de dominio público. Hoy son menos, porque lo que tiene que pagar es menos. Digamos, antes tenía que pagar aproximadamente unos 679 millones de dólares al año. Ya no lo paga, porque eso tenía que pagárselo al FODES. Eran fondos de FODES. Ese era el fondo de FODES para las alcaldías. ¿En qué ha venido a resultar esto? Que los alcaldes, ni los de Nuevas Ideas, ni los alcaldes de la oposición han podido suplir las necesidades que tiene la población en cada municipio. O sea, estamos hablando, no han habido obras. No ha habido obras. Entonces quiere decir no ha habido desarrollo local. Quiere decir, coronel, esto es una interpretación, usted corríjame, por favor. Quiere decir de que se van a elecciones los 262 alcaldes, ¿cuántos hubieran perdido? Yo, sin mencionar partido. Sin mencionar partido, yo creo que muy probablemente el gobierno hubiese perdido entre 125 a 150 alcaldías. Esa es la realidad. ¿Y la oposición? ¿Cuántos tenía la oposición? La oposición iba a incrementar quizás probablemente unas 25 o 30 alcaldías más. Pero, eso sí, las más importantes. El gobierno, y esto ya lo mencionábamos en la entrevista anterior, le apostó a reducir los municipios, porque en realidad, quitándose los municipios de encima, lo que se estaba quitando era el pago del FODES a 262 municipios, que ya no los tienen que pagar. Ahora, en su lugar, creó la Dirección de Obras Municipales, que es la que supuestamente va a llevar desarrollo municipal. Supuestamente, que no está trabajando, pues. Sí, fue creada para eso, ¿no? Sí. Bueno, pero terminemos la parte de la deuda. Bueno, en lo que es el Fondo de Previsiones de Pensiones son 455 millones de dólares. 455 millones de dólares, que tampoco ya no me pagan. Porque hubo un acuerdo, un negocio con las AFP, y las AFP se hicieron los colochos, los bigotes. Porque van a aumentar 22 millones más
a su ganancia, ¿no? 22 mil Claro, millones. o sea, para ellos fue un éxito eso, un negocio rotundo. Ujú. Bueno, tampoco a la Universidad de El Salvador se le han pagado lo que se le está deudando del presupuesto asignado. De este año. Y del anterior. De este año, 22 millones. Y del anterior, 18 millones ¿Y a de los dólares. partidos políticos se les ha pagado? A los partidos políticos no se les ha pagado ni a Arena ni al FMLN la deuda política. Mira, el que comete un delito en este caso es una persona. Y el partido político tiene personería jurídica. ¿Por qué no condenan a la persona y están condenando al partido? Y se puede saber cuál es esa persona, no el nombre, sino No, qué delito cometió. No, esto viene a raíz de los fondos de Taiwán. Sí, ya. que le acusaron a Francisco pero Flores. ese en el caso de Arena y el caso del Frente. En el caso del Frente, desconozco por qué no le han pagado una parte, pero sí sé que no le habían pagado tampoco su deuda política, que estaban pidiendo ellos, reclamando que se les entregara. ¿Y a los demás partidos ya les dieron la deuda política? No sé si a los demás partidos les han dado la deuda política. Lo que sí sé es que, mira, el tema de Taiwán, que le acusaron que 10 millones de dólares, no hombre, estos 10 millones de dólares, y esto lo deben de saber todos los salvadoreños, es un dinero que enviaba la República de Taiwán para que los países de Centroamérica y los países del Caribe dieran su voto allá en el Consejo de Naciones Unidas para que Taiwán siguiese siendo un estado. Correcto. Entonces, ¿a qué temía Taiwán? Que en un momento determinado pudiese llegar un gobierno de izquierda y en asociación con China pudiesen cortar relaciones diplomáticas y entonces el voto, en lugar de ir para Taiwán, O sea que iba a ir entonces para China. Para usted, China es izquierda. Sí, claro. Es que China tiene una economía doble y un sistema político doble. El sistema político de China es comunista al interior del funcionamiento del Estado y capitalista en cuanto a la forma de la economía hacia el mundo. Es correcto, o sea, que es inteligente. Pues, Entonces, estos 10 millones de dólares que supuestamente le enviaron al presidente Francisco Flores, vinieron a él, pero era para eso, para la campaña política, en este caso de Arena. Nadie tuvo la valentía ni los cojones de decirlo. Dejaron abandonado al presidente. Lo exhibieron esposado y bueno, al final ese dinero ¿a dónde fue a parar? Se lo entregó a Tony Saca y Tony Saca lo distribuyó. Sigamos con otra cosa. Sí, es que ya me hizo recordar de algo, pero es que mejor calladito te ves más bonito. Dice. Bueno. Mire, hablemos de los compromisos que tiene el gobierno, así en forma detallada. Bien, además de eso, pues también se le adeuda a la banca nacional. Y había que pagarle a la banca nacional. Y cuando uno no le paga a la banca, le están llamando a cada rato que hay que pagar. No, si un día se retrasa y al siguiente día ya le están llamando. Pero hoy la banca, el gobierno le debe cerca de 1.500 millones de dólares. Y le dijo, miren, aquí le traigo una propuesta. Alarguemos el plazo para que usted pueda pagar. Y el gobierno de inmediato pues la dio por recibido para que pueda pagar. Esto lo que viene a reflejar es los problemas de iliquidez que tiene este gobierno, porque en el momento que no le puede pagar a la banca y que tiene que diferir el plazo de pago, y cuando vemos que tampoco le ha pagado el subsidio al sector transporte, que le adeuda 8 meses, que suman ya 40 millones de dólares, y cuando vemos también que había una deuda y se le debía a Venezuela 120 millones de dólares, entonces claro, el gobierno tiene problemas. Ok. Coronel, vamos a otro corte. Amigos televidentes, no nos cambien que está bien interesante. Ya volvemos aquí en su entrevista política, Café con Pan. Estamos conversando con el coronel José Antonio Castillo, candidato a diputado del Parlacen de Arena. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en la entrevista de Políticas, el programa número 1 de El Salvador en ese sentido. Es el segmento de entrevistas políticas porque el otro año tenemos evento nacional electoral.
de todas las elecciones, alcaldes, consejos municipales, diputados a la Asamblea, diputados al Parlacen y también la misma presidencia y vicepresidencia de la República. Coronel, hay un rumor fuerte de que Tony Saca va para afuera. ¿Es cierto eso? Y que le van a devolver todo. Sería muy trágico, lamentable que la sociedad salvadoreña viese en libertad a una persona que le causó tanto daño y de tanto que se habla de que precisamente las gentes que causaron en el pasado daños en el tema de la corrupción salgan libres, hombre. La verdad que... Y no eso, el otro año, eso dicen que este año. Yo escuché algo ya también, que este año lo van a poner en libertad, le van a devolver las radios todo, que tenía y todas las empresas, propiedades. Y mismo dinero, no sé. Ya dejaron, es rumor, va. Pero ya ese rumor, ya dejaron en libertad a Ana Ligia Saca. Ah, bueno, eso no lo sabía yo. Ya goza de libertad. Total, absoluta. No, restringida, pero ordenaron que se le haga un nuevo juicio. No, ¿para dónde va El Salvador? O sea, ese juicio se supone, como lo está diciendo usted, y rechácemelo o acéptemelo. ¿De qué va a ser absuelta entonces? Esperemos. La respuesta la tiene. Y que el pueblo juzgue. Ajá. Esperemos a ver qué sucede y que sea el pueblo el que juzgue. Pero vamos a ver quién está poniendo en libertad a los corruptos y a los delincuentes que saquearon las finanzas públicas de El Salvador. ¿Y quiénes para usted podrían ser? Ya que está hablando. Están bien claritos. Acusados de saquear por $300 millones El Salvador. Esos son los que están absolviendo. Yo digo los que los ejecutores que dicen culpable o inocente. ¿Quiénes son? Bueno, es el sistema de justicia. Ah, vaya, en términos generales. En términos generales. O sea que el sistema de justicia para usted está podrido. Yo no diría esa palabra. ¿Cuál sería la palabra? Yo la palabra que quiero dar es esta. Esperemos qué es lo que viene. Y vamos a ver entonces si por sus frutos los conoceréis. Bueno, ya, muy, muy sabia la apreciación. Yo a la mente le hice la sugerencia de que si usted veía así el sistema de justicia de nuestro país, podrido pues, porque la realidad, porque si esas cosas se están dando, y hoy que estamos aquí en esta entrevista, que va a quedar grabada, y pasa el juicio y la absuelven, pues ahí van a tener la respuesta a los salvadoreños, ¿verdad? Ahí van a ver los salvadoreños pero volviendo, ¿cuáles son los compromisos? Ya me mencionó algunos, ¿quedan algo otros parte de lo que está haciendo el gobierno en cuanto a las deudas? No, digamos que esos son casi en términos generales los compromisos que tiene, los más fuertes. Ok, hablemos de la DON entonces. ¿Qué está desarrollando la DON? Si todo el presupuesto del FODES se lo asignaron a la DON, ¿qué es lo que está haciendo? No, primeramente, el presupuesto del FODES andaba por los 670 y tantos millones de dólares. A la DON, le asignaron 355 millones de dólares. La mitad. De los cuales, aquí lo que uno puede observar y se va dando cuenta a través de la investigación periodística, porque ha sido la prensa la que ha descubierto la corrupción en El Salvador. Aquí, históricamente. Sí, ha sido la prensa la que ha desatado la noticia de que hay un escándalo de corrupción. Ha sido la prensa, hay que decirlo. Y esa prensa fue la que nos fue ayudando a ir conociendo. Y a propósito, con lujo yo de quiero detalles. mandarle un saludo muy afectuoso, muy valiente a Federico Celedón, cuando estaba entrevistando a un diputado de Nuevas Ideas. De verdad que se puso bonito y la población lo admira y lo aplaude. Y yo soy uno de esos. Pero bueno, el saludo ahí está enviado. Ahora, continuemos. Disculpe que lo haya interrumpido. No, coronel. Mira, nosotros regresando a la Dirección de Obras Municipales, fue creada para hacer obras de desarrollo local, donde antes las municipalidades las hacían a través del FODES. O sea que la visión era que hiciera obras municipales, por lo menos 1, 2, 3, en cada uno de los 262 todavía municipios del país. ¿Es correcto? Sí. Entonces, bueno, se repartió 355 millones de dólares, nos dice una investigación periodística, Focus, y nos dice que 355 millones fueron entregados a 127 empresas, de las cuales el 48% de esas 127 empresas tenían a 6 propietarios
o jefes de empresas quienes estaban o eran afiliados a Nuevas Ideas, inicialmente. Luego, y eso está documentado, coronel. No, todo eso está documentado. Y está, ¿cómo se llama? No solo documentado aquí, sino también ya fuera del país. En los Estados Unidos, para ser Sí, claro, no crea que aquí las agencias de seguridad no están investigando en El Salvador a dónde se mueve cada dólar. Dólar, la moneda oficial de los Estados Unidos. Correcto. Y hoy nuestra. Y adoptada como nuestra ahora a partir del año 2001. Bueno, un ejemplo. Citemos, por ejemplo, cita el artículo y dice que la compañía MECO se le asignaron 5 obras. Esta compañía se lleva, ¿cómo se llama? 5 obras por un monto de 66 millones de dólares. Pero lo curioso es que esta compañía ya venía de ser procesada por corrupción en Costa Rica y en Panamá por sobornar para adquirir obras y contratos. Cosa seria. Ya venía. Estamos hablando que de 355 millones. 66 fueron para esa empresa. Es un buen porcentaje. Es una buena tajada. Es un buen porcentaje. No es 5, y entonces uno no puede decir, ¿será que no investigan? ¿Será que no saben? Hoy es un poco más del 20%. Hoy, en la era de la información tecnológica y del ciberespacio, es bien fácil determinar que si se tiene conocimiento. Claro. Ok, bueno, por ejemplo, y esta empresa, luego pasamos, por ejemplo, menciona el artículo en mención que la empresa DISA ganó contratos por 15 millones de dólares mediante un mecanismo de licitación limitada. Esto es algo cuando es poco transparente. Solo hay que señalar, dice el artículo, que la empresa DISA ya había tenido reparos y observaciones durante la construcción del Hospital El Salvador, hechos por la Corte de Cuentas de la República. Le dieron su tajada. 15 millones. Ahí, para que no se quede atrás. O sea, y hay me imagino que la lista continúa. No, si continúa. Por ejemplo, la empresa Tobar SADCB recibió 20 millones de dólares. Y bueno, al final no pudo ejecutar ninguna obra, ya que su representante legal fue capturado por la Fiscalía General de la República por un tema de corrupción que había cometido con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Estamos hablando otra mancha más para el tigre. Una 66 millones, la otra 15 millones, la otra 20 millones, ya llegamos a 100 millones. Sí. O sea, ya llegamos al 33.33% del presupuesto de la DON de todo un año. Y no se queda ahí. Veamos, en noviembre del 2022 se le entrega a la empresa mexicana Gallo, que estaba también asociada a un empleado de la comuna de San Martín, empleado de Nuevas Ideas, y se le entrega una tajada de 3.3 millones de dólares para construir el mercado San Miguelito. Sí, por eso, pero de 3.3 millones a 66, a 15, sí, a 20, está bien, hasta poquito se oye, pero es bastante plata. No, de suma en suma. Y luego, ¿y qué pasó con el mercado San Miguelito? Ahí están las señoras de los mercados, que no le construyeron su mercado porque le dieron esa tajada a una empresa que dejó tirado el proyecto. Y se fue. ¿Y la plata? No sabemos. O sea, si aquí falta mucho, ¿verdad? Otra empresa... Vamos a tener que hacer otro programa porque el tiempo se nos acabó. No puede ser, hombre. Ya se terminó el tiempo. Mira, queda mucho que hacer por nuestro país. Sí, claro. Pero a partir del momento en que se quitó a las ICIES, que supuestamente iba a luchar contra la corrupción. Precisamente de eso estaba hablando Federico Celedón cuando estaba entrevistando al diputado. Yo lo escuché. Y de verdad, el diputado no supo responder. Es que la verdad es que... No, la verdad es que hay que tener valentía y te digo, ojalá. Sí. El Salvador tiene que cambiar, debe de cambiar. Por eso. Y la única forma... Gracias a Dios que tenemos libertad de expresión. Todavía, pero la tenemos. Que gracias a Dios sí, que vivimos en un estado democrático. ¿Cómo? Todavía. Pero lo tenemos. Pero sobre todo de que realmente estamos en tranquilidad y eso al César lo del César. Sí. Eso al César lo del César. Eso ya es bastante. Así que, amigos televidentes, llegamos al final de este programa Café con Pan. Como siempre yo
pues diciéndole el pensamiento de reflexión que dice así: que Dios les permita que logren sus metas este día. Coronel, tiene las palabras. No les diga adiós, dígale hasta luego, porque ya lo vamos a invitar otra vez. Vamos a decir, ahí quedó, apunte donde nos quedamos en los temas, por favor. Oiga. Bueno, no, la verdad, los salvadoreños debemos reflexionar sobre el proceso electoral que se nos viene y poder hacer un balance del poder sería lo más sabio que puede ocurrir, tanto en las alcaldías como en la Asamblea Legislativa. Yo creo de que ya los salvadoreños no podemos seguir disfrutando de la bebida preferida de los salvadoreños. Ok. Amigos televidentes. ¿Sabes cuál es, Bea? ¿Cuál es? Atol con el dedo. Bueno, eso es una frase muy popular. Sí. Muy popular. Un saludo para todos. Ok, gracias, coronel, por estar aquí en Café con Pan. Gracias. Su casa. Ahí está. Su casa, ¿verdad? Su casa. Así que, amigos televidentes, no queda más que decirles que Dios se digne en bendecir El Salvador. Nos vemos a la próxima. Gracias. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.